Este hombre podría contarte mucho sobre el asbesto ahora, si tan solo hubiera sabido que el asbesto es tan peligroso. Requería un respirador y otros equipos de protección para estar seguro. Si tan solo cada trabajador y empleador supiera que el asbesto instalado en el pasado todavía está ahí hoy, y si tan solo hubiera una cura. Pocos minerales pueden causar tanto miedo como uno de los minerales más utilizados a lo largo de la historia humana, el asbesto. Su uso ha sido registrado hace unos 4.500 años, fue utilizado por faraones y reyes y jugó un papel vital durante la Revolución Industrial. Pero la exposición a diminutas fibras de asbesto puede provocar cánceres mortales y enfermedades pulmonares crónicas. Pueden pasar años o décadas antes de que la exposición al asbesto cause enfermedades graves. En el video de hoy cubriremos exactamente qué es el asbesto, cómo puede afectarte y la historia de su aplicación hasta la eventual limitación de su uso. El asbesto es un término general para 6 tipos de minerales de silicato fibroso. En términos generales, hay 2 tipos principales de asbesto. Son crisotilo o asbesto blanco y amosita. El asbesto marrón es conocido por su resistencia al calor, por sus propiedades como aislante eléctrico y cuando se mezcla con otros materiales, puede actuar como un agente de refuerzo. El asbesto consiste en cristales largos, delgados y en forma de fibra. Estas fibras están hechas de fibras microscópicas. Son estas las que causan daño a quienes las inhalan. Cuando el asbesto se corta, se astilla o se altera de alguna manera, estas fibras microscópicas pueden liberarse como un polvo fino. Ese polvo puede permanecer en el área durante días antes de asentarse, representando un riesgo mortal en el aire si se inhala. Las fibras de asbesto pueden entrar en los pulmones de una persona, donde el cuerpo tiene mucha dificultad para eliminarlas, si es que lo logra. Las fibras afiladas, alojadas en los pulmones de una persona, provocan cicatrices, una reducción en la capacidad pulmonar y una inflamación. Ninguna cantidad de exposición al asbesto se considera segura, pero la exposición repetida al asbesto puede llevar a un alto riesgo de contraer enfermedades, muchas condiciones mortales. La principal de ellas es la asbestosis. Con el tiempo, la exposición repetida acumula daño de las fibras, causando cicatrización, inflamación y dificultad para respirar. Otros síntomas incluyen tos persistente, dolor en el pecho y fatiga. Los síntomas pueden aparecer décadas después de la exposición. La reducción de la capacidad pulmonar de una persona se irá degradando lentamente a medida que las fibras dañan repetidamente los pulmones. El sistema inmunológico del cuerpo intentará constantemente lidiar con un cuerpo extraño, lo que resulta en cicatrización del tejido y la formación de placas en los pulmones. Lamentablemente, no hay cura para la asbestosis, solo tratamientos para reducir su impacto. Un paciente puede someterse a terapia de oxígeno para ayudar a mejorar la dificultad para respirar o participar en ejercicios de rehabilitación, pero será un caso de vivir con la condición. Otra enfermedad asociada con la asbestosis es el mesotelioma pleural, un cáncer que afecta el revestimiento de los pulmones. Los síntomas son parecidos a los de la asbestosis, pero también incluyen pérdida de apetito, pérdida de peso inexplicable y fiebre alta, especialmente por la noche. La enfermedad generalmente afecta a una persona a partir de los 60 años aproximadamente. Los tratamientos serán los que podrías esperar para los cánceres, como la quimioterapia y la radioterapia, aunque la cirugía quizás sea una opción solo en etapas muy tempranas. En cuanto a la historia del asbesto, uno de los primeros ejemplos se puede encontrar en Finlandia, hace unos 4.500 años. Allí se mezclaba con arcilla y se usaba para formar ollas más resistentes y con mayor tolerancia al calor. En la antigua Grecia, envolvían a los muertos en telas de asbesto antes de la cremación por su alta resistencia al fuego. Las cenizas de la madera y del cuerpo no se mezclaban. En cambio, las cenizas se mantenían seguras en el sudario de asbesto. En el antiguo Egipto, los faraones embalsamados se envolvían en asbesto para protegerlos de la descomposición. Aunque pueda parecer extraño con el conocimiento que tenemos hoy en día, la tela de asbesto se usaba como un truco en las fiestas.
Las servilletas y manteles se ensuciaban durante los banquetes antes de ser arrojados al fuego para limpiarlos sin sufrir ningún daño, un truco que era del agrado de Carlomagno. Se sabía desde temprano que el asbesto presentaba algún tipo de peligro. Plinio el Viejo, un renombrado filósofo y autor romano, escribió sobre la enfermedad de los esclavos que afectaba los pulmones de aquellos desafortunados que tenían que extraer asbesto. También señaló que algunos de los mineros usaban una membrana delgada hecha de la vejiga de una cabra como una especie de respirador para intentar protegerse del asbesto. El uso del asbesto aumentó en la Revolución Industrial, empleándose como aislante en motores, calderas y generadores debido al auge del vapor, la energía y la electricidad. Las minas en Canadá, Rusia, Australia y Zimbabue impulsaron una gran industria, y a medida que las minas se mecanizaban, decenas de miles de toneladas de asbesto estaban disponibles cada año. Una de las industrias clave en las que terminaría el asbesto era la construcción. Todo tipo de materiales de construcción se producían que contenían o estaban hechos de asbesto. Las baldosas a prueba de fuego, el alquitrán y el aislamiento, todos lo contenían, ofreciendo una manera barata y aparentemente segura de construir casas con asbesto, que era tan común en muchas industrias. No pasó mucho tiempo antes de que los médicos comenzaran a encontrar una relación entre los trabajadores expuestos al mineral y las enfermedades pulmonares. En 1898, un informe del gobierno británico sobre la fabricación de asbesto en Inglaterra señaló daños y lesiones generalizadas en los pulmones debido al ambiente polvoriento de la fábrica de asbesto. En 1906, el doctor británico H. Montague Murray realizó una autopsia a un trabajador de una fábrica de asbesto. Él notó una gran cantidad de fibras de asbesto alojadas en los pulmones del hombre. En 1908, varias aseguradoras redujeron la cobertura y subieron las primas para los trabajadores del asbesto. Sin embargo, la atención seguía centrada en el uso generalizado del asbesto en muchas industrias, con cientos de miles de personas expuestas a los peligros, tanto en el trabajo como en el hogar. Debido a otras enfermedades respiratorias, como la tuberculosis, muchos afectados por asbesto quizá atribuyeron sus síntomas a otras causas. No fue hasta 1924 que se atribuyó la primera muerte a la asbestosis. Nellie Kershaw, trabajadora textil de 33 años de Rochdale, Inglaterra. Cuando murió, había sufrido síntomas durante 4 años, pero como su enfermedad estaba relacionada con una enfermedad ocupacional, no pudo reclamar el seguro del Servicio Nacional de Salud. En cambio, tuvo que depender de los beneficios por enfermedad de su empleador. Sin embargo, su empleador, la compañía de asbesto Hermanos Turner, no pagó, ya que el envenenamiento por asbesto no era una enfermedad industrial reconocida. De hecho, protestaron enérgicamente que el asbesto pudiera ser venenoso. Nellie Kershaw murió sin recibir ninguna compensación. Sin embargo, su muerte provocó una investigación post-mortem, aunque inicialmente se dictaminó que su muerte fue por tuberculosis. Investigaciones revelaron fibras microscópicas de asbesto en sus pulmones, consideradas la causa real de su muerte. Esto, a su vez, llevó a una investigación parlamentaria, que finalmente resultó en las primeras regulaciones para la industria del asbesto en 1931. Sin embargo, el asbesto siguió usándose ampliamente. De hecho, muchos de ustedes habrán visto asbesto sin siquiera darse cuenta. En El Mago de Oz, cuando los personajes duermen en el campo de amapolas, la nieve falsa, de hecho, es asbesto crisotilo. Tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial, la urgencia de reconstruir impulsó el uso extendido de edificios prefabricados. Uno de los materiales utilizados fue el asbesto durante la Guerra Fría. El asbesto se usó en mucho equipo militar de los años 50. En Inglaterra, Alemania y Estados Unidos se publicaron varios informes sobre cáncer de pulmón en trabajadores expuestos al asbesto. Estudios financiados por la industria del asbesto que confirmaban el vínculo con enfermedades pulmonares no se compartieron ni publicaron ampliamente, pero en 1953 el Dr. Ricardo Doll fue encargado por la compañía Turner Brothers Asbestos
de estudiar los datos de mortalidad de un grupo de sus trabajadores. Sin embargo, los datos que se proporcionaron fueron modificados por la compañía. Pero aún así, el doctor Ricardo Doll pudo identificar un número de casos de cáncer de pulmón superior al promedio, siendo 10 veces más prevalente que en el resto de la población. La compañía de asbesto Hermanos Turner intentó evitar la publicación del informe. Afortunadamente, el doctor Ricardo Dahl y el editor de la revista siguieron adelante y publicaron un artículo. Pasarían décadas antes de algún cambio significativo. En los años 70, el uso de asbesto alcanzó su punto máximo, empleándose cientos de miles de toneladas en diversas industrias. Pero alrededor de esta época, el público en general comenzó a entender y ver la relación entre la exposición al asbesto y las devastadoras enfermedades pulmonares que causaba. Cada vez más personas mostraban signos de asbestosis después de años de exposición. La efectividad, bajo costo y uso común del asbesto ya no eran el principal motivo para usarlo. Ya no podían los gobiernos ignorar los peligros del asbesto en el Reino Unido. Hasta 1985 se prohibió importar y usar asbesto azul y marrón. El asbesto crisotilo se prohibió hasta 1999. Muchos países comenzaron a prohibir o limitar el uso del asbesto en la década de 1980 y hasta hoy hay 66 países que han prohibido o limitado el uso del asbesto. Sin embargo, esto no implica que millones de toneladas de asbesto desaparecieran de inmediato. En muchos lugares, el asbesto quedó oculto dentro de las paredes, cavidades, en el concreto o en los techos de innumerables edificios. En renovaciones y demoliciones puede haber riesgo de perturbar el asbesto. Como se mencionó anteriormente, el peligro está cuando el asbesto se corta, se rompe o se altera de alguna manera, ya que las fibras mortales pueden liberarse e inhalarse. Su humilde narrador trabajaba como obrero en Sydney hace poco, y fui testigo de primera mano de lo fácil que es estar expuesto al asbesto de esa manera. En Australia, el asbesto azul, barato y accesible, se empleó ampliamente en la construcción, a menudo sin permiso o sin informar su uso. Fue impactante. Al derribar una pared, me topé con una estructura de panal hecha de tableros de asbesto. Me habían dicho que ya no quedaba asbesto en el edificio. Esa exposición es peligrosa. Aunque el verdadero riesgo es una exposición prolongada o en grandes cantidades, está de más decir que nunca vale la pena arriesgarse a estar expuesto al asbesto. Solo quienes cuentan con el equipo de entrenamiento y protección adecuado deben retirar el asbesto de forma segura. Si llegas a encontrar asbesto en tu casa, es vital que contactes a una empresa confiable de eliminación de asbesto. Ellos podrán encargarse del asunto de manera segura. Los métodos para deshacerse del asbesto pueden variar desde fundirlo hasta dejarlo en un estado inofensivo o sellarlo en contenedores herméticos y enterrarlo. Los peligros de la contaminación por asbesto quizás se vean mejor en el caso de Wittenoom, Australia. Aquí estuvo la única mina de asbesto azul de Australia, pero la ciudad fue eliminada después. Manchas de asbesto azul tiñen el suelo, demostrando que es un peligro para quienes vivieron ahí, aunque ahora el pueblo ha sido abandonado. Se estima que hasta 237,000 personas mueren cada año por exposición al asbesto. Sin embargo, el asbesto todavía se extrae en Rusia, China y Kazajistán y se utiliza en varios países. Y puede que te sorprenda saber que el uso comercial del asbesto todavía continúa en Estados Unidos, Brasil, Rusia, India y muchos otros países. Conocemos muy bien los peligros del asbesto. Aún así, para muchos, los beneficios superan el riesgo para la salud humana. A pesar de décadas de consenso científico y médico sobre los peligros, aún tomó muchos años más para que los países que han prohibido el asbesto finalmente lo hicieran. El asbesto es uno de los mayores escándalos de salud ocupacional, ya que se ocultó al público la verdad sobre uno de los materiales más mortales. Así que le sugerimos que considere este material para las paredes de su hogar, diseñado para durar toda la vida, una vida sin problemas.